porque me está picando un montón el césped, que se me está clavando en el brazo y joder cómo pica. Hoy quiero hablar de este proyecto que me parece súper interesante, no tanto como proyecto en sí, sino como parte de mi desarrollo como diseñador. Y es que es un proyecto en el que me dio por utilizar materiales raros. Esto fue para un concurso de diseño que se celebra en Camariñas, que es una localidad de Galicia, que es famosa por su encaje. Y todos los años celebra la muestra de encaje, que sirve para mostrar encaje. Y con motivo de este evento, todos los años organizan un desfile para que desfilen los finalistas del concurso de jóvenes diseñadores que organizan. Obviamente yo fui finalista de ese concurso y por eso hice las prendas y por eso voy a hablar hoy de ese concurso. Las normas eran muy sencillas, había que hacer una colección de 4 prendas y todas tenían que tener encaje de Camariñas que ellas mismas, las propias palilleras de allí, palilleras es como se llaman a las mujeres que hacen el encaje, te hacían según los requisitos que pidieses. Básicamente creía que al ser tan poquitas piezas merecía la pena experimentar con cada una en lugar de hacer cosas diferentes con los mismos materiales. Además de que a mí no me gusta nada el encaje, lo odio, no me gusta usarlo en mis prendas, pero en lugar de ver esto como algo negativo, pensé que era divertido crear caminos para sortear ese obstáculo o amoldarme a él o que él se amoldase a mí. Hice una pequeña investigación de las cosas que se habían presentado en años anteriores y vi que, bueno, casi todo era ropa bastante tradicional, pero todos los años había alguien que hacía una colección donde mezclaba el encaje con plástico transparente. Y bueno, es una combinación interesante porque es cierto que el encaje es como muy tradicional, el plástico es como muy moderno, pero yo no estaba buscando eso, estaba buscando otro tipo de materiales, no algo tan obvio que además había hecho tantas veces antes. Por eso busqué 4 materiales que me interesaba usar, pero que creía que podían combinar bien más o menos con el encaje. Estos fueron papel, madera, cristal y piedras y césped artificial. La verdad es que la colección no estaba planeada para que tuviese ningún tipo de coherencia en sí, o sea, no había una silueta para usar en todos los materiales, ni un color, sino que esto surgió un poco de forma natural. Cuando terminé todas las piezas, un poco cambiando los colores, vi que todas tenían en general un aire como muy de naturaleza. La más obvia es este kimono de césped, que evidentemente es césped artificial, pero no hay nada más natural que el césped, que la hierba, que hice porque me apetecía mucho usar este material en una prenda y me gustó la idea de usarlo en un kimono porque las mangas son muy anchas y me daba la posibilidad de hacer como estos jardines colgantes pero en una manga. Y sobre todo lo que más me gustaba es que el encaje era como una extensión del propio césped y no un adorno, un apéndice puesto sobre la prenda y ya está. No sé, es mi prenda favorita, además me gusta mucho la combinación de colores, este color crema con el verde, funciona creo que muy bien y eso que yo no soy muy de verdes. Me gusta la combinación de texturas entre el césped y este algodón que además aún conserva la cáscara del algodón original porque no está lavado del todo, y además este rollo oriental de kimono que tanto me mola. La segunda prenda es un traje al que me costó cogerle cariño y hasta que no hice las fotos finales, porque por un lado están las fotos del desfile, por otro las fotos que yo hice por mi cuenta, no terminé de quererlo y aceptarlo como mi propio hijo. Y es que me quise inspirar en las geodas, que son unas piedras que por fuera son como muy redonditas, muy rugosas, muy pero cuando las rompes, catacroc, por dentro son súper bonitas porque son muy brillantes, en colores muy bonitos, especialmente el morado amatista. Evidentemente no tenía el dinero para hacer un traje de piedra, que ojalá, pero lo que más me daba este rollo como de volumen redondo era el neopreno, además que tiene una silueta que me gusta bastante, que es como súper ancho por arriba, por el pecho, súper ancho por las caderas y las piernas, pero la cinturita luego muy estrechita. Y la cosa es que todo es negro, menos una parte del pecho, que representa justamente una piedra que se ha roto y se ve todo el interior, todas estas piedras brillantes. Y esas piedras también fueron gratuitas, fueron piedras que yo fui a la calle, a un parque, las cogí una a una y las pinté una a una con pintura negra y blanca para darle este tono como de piedra de amatista. Y nada, gracias silicona caliente por hacerme el favor de pegarlos. Y bueno, en esta pieza hay muy poquito encaje, apenas unas tiritas en el pecho, pero lo importante no es
el encaje sí, sino lo que aporta. Por un lado el contraste del blanco, porque las geodas tienen esa franja blanca para luego pasar al morado, y el cómo está tratado. Aquí sí que estaba muy obsesionado con que el encaje pareciese que estaba hecho de cristal. Y encontré una forma que es cristalizándolo con borato de sodio. Parecía realmente que el encaje estaba hecho de cristal y era precioso. Era como si lo hubiésemos metido en azúcar, pero mucho más brillante. La siguiente prenda estaba hecha con papel, que era un elemento con el que yo hacía mucho tiempo que quería trabajar. Y había una cosa que me obsesionaba mucho, que son las barbas del papel. Las barbas son ese efecto como de rasgado que queda cuando efectivamente rasgas el papel. Y es que esas onditas para mí encajaban mucho con la forma de algunos encajes que tenían esa forma precisamente de ondas. Y pensaba que el encaje podía hacer un efecto muy bonito como de extensión del propio papel. Y así lo hice, rasgué un montón de papeles, los dispuse para hacer la chaqueta, los pinté uno a uno en degradación de rosas, el papel no era blanco en sí, era un poco como salmón muy clarito, pinté la barba en blanco y luego les pegué por detrás las tiras de encaje. Queda muy sutil, pero está ahí. Para el que el interior no se viese feo, lo forré otra vez todo con un papel que era súper bonito, en color azul, porque creo que esa combinación de azul, rosa y luego el blanco que añadí luego en el pantalón funcionaba muy bien a nivel cromático, y la chaqueta me costó 4 euros hacerla. ¿Problemas que le veo? Pues para empezar, que yo tenía la intención de que el papel, que es mate, contrastase con un tejido brillante, por eso usé un raso de algodón que brilla pero no mucho, pero no brillaba tanto como yo esperaba. Me arrepiento de no haber usado un raso que brillase de verdad para que contrastase con este lado mate. Tampoco me agrada mucho el haber usado cuerda para unir los hombros, porque era la forma que tenía de unirla. Ahora, hoy por hoy, hubiese usado una cuerda también de raso que llegase luego hasta el suelo, porque además al andar se hubiese movido y le hubiese dado un movimiento que el papel no tiene porque es muy rígido. Y a eso voy con otro defecto, y es que la chaqueta es un bloque, literalmente, es súper rígida. Aunque ya contaba con que fuese una chaqueta rígida, me hubiese gustado hacer algo un poquito más anatómico. Además de que, bueno, no me encanta la forma que tiene porque creo que es demasiado grande. Pero bueno, fue uno de los looks más baratos y más acabados, porque además los zapatos los hice yo. Y para terminar está el traje, que es uno de los que más me gusta en concepto, aunque no se parece en nada a lo que yo quería hacer, porque está inspirado en la madera. Y mi idea era hacer, pues evidentemente, una armadura de madera que fuese tallada y pirograbada con fuego y que, no sé, fuese una pasada, pero evidentemente los dineros. Y lo único que puedo hacer fue comprar barras de madera, mandarlas cortar porque fueron bastante baratas además, y hacer como una especie como de traje jaula de madera que tuviese un puntito arquitectónico. Al final es eso, barras de madera unidas entre sí con tiras de cuero para darle un poco de movimiento a la cosa y que el modelo pudiese caminar por lo menos, sobre una prenda hecha con un tejido como de lino con algodón, que es un tejido bastante fuerte, bastante resistente, muy rústico. Pero a mí esos tejidos así como rústicos, como mates, como de tejido rugoso, me gustan muchísimo, me parecen muy interesantes. Creo que es visualmente muy interesante, especialmente por detrás. Esa espalda con las cuerdas entrelazadas se ve como muy mecánica a pesar de que sea de madera. Creo que también cuando se camina con ese traje hace cosas muy divertidas, porque gracias al cuero se expanden las barras de madera, se contraen, queda muy divertido, queda como muy robótico, pero por delante creo que es un poco soso. Hoy por hoy sí que hubiese intentado sacarle más partido, hubiese intentado crear algún tipo de dibujo con cuerdas entrelazándolas entre las barras, no lo sé, algo que hiciese que por delante mereciese más la pena. Y también creo que este traje peca de justo lo que estaba rehuyendo en toda la colección, y es que el encaje se convirtiese en un mero apéndice, una decoración que está ahí y ya está. No se integra bien con la madera, no conseguí que funcionase bien. No creo que le reste nada al traje, pero tampoco veo que le aporte nada en concreto, más allá de, bueno, un poco de contraste porque es blanco. Al final se quedó como un apéndice ahí anecdótico. Está el encaje porque eran las normas del concurso, y eso me da muchísima rabia. Y bueno, este es un poco uno de esos proyectos que más me gustan, porque creo que hablan mucho de mi proceso de crecimiento como diseñador, más que de mis capacidades finales. Creo que es un poco más de lo que yo
puedo hacer durante mis procesos de creación, en qué me baso, cómo me baso, qué tipo de cosas persigo. Y bueno, sí que me gustaría contar con vuestra propia opinión sobre este proyecto, qué cosas hubieseis cambiado, qué os gusta, qué no os gusta, qué tipo de materiales hubieseis usado vosotros para hacer una colección así. Y como siempre os dejaré en Instagram, en una historia destacada, las fotografías para que las veáis más en detalle, con más tiempo, con más calma, y para que me comentéis por allí si es lo que queréis. Yo estoy receptivo a vuestras opiniones y críticas, no os cortéis en ser duros, tampoco empecéis a insultar así sin motivo, pero lo que os pido es que por favor justifiquéis vuestras opiniones y vuestras aportaciones a este proyecto. Y ya está, ¿no? En fin. Así que nada, que os jodan a todos, que adiósito.